Muy buenas noches, bienvenidos al programa 318 de Palabras Más, Palabras Menos. Vamos a tratar un tema central para el país, central. Este último fin de semana el gobierno nacional y algunas cámaras empresarias hicieron algo así como se golpearon el pecho, orgullosos por lo que llamaron el Plan Estratégico de Energía o algo similar. De eso habla Marcelo. El gobierno tiene indiscutiblemente muchas cosas para reivindicar. Matrimonio igualitario, asignación universal por hijo, la reestatización del sistema previsional, la moratoria, la movilidad jubilatoria y seguramente hay muchos temas. Ahora es raro que, teniendo tantos temas, haya reivindicado el domingo pasado, 11 de mayo, un aniversario. ¿Aniversario de qué? Mirá el spot. Voy a tomar todas las medidas que sean necesarias para que la Argentina tenga el abastecimiento de gas, solucione y pueda superar este 2004, tenga una estabilidad del 2005 y tenga un horizonte estratégico definitivamente en la ecuación energética del 2006. Por eso, que Dios quiera, que trabajando ustedes como la Argentina necesita, funcionando la empresa nacional de energía, que es fundamental en el marco de la construcción del futuro estratégico, en el marco energético que queremos hacer, podamos entender definitivamente estos temas. Plan Energético Nacional, el camino hacia la soberanía energética. El Plan Energético Nacional cumple 10 años. 10 años de planificación, obras y trabajo que continúa para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Terminamos Yacyretá. Terminamos Atucha 2. Creamos la empresa estatal Enarsa, herramienta fundamental del plan energético. Construimos 5.500 kilómetros de líneas, logrando incorporar 10 provincias al sistema interconectado nacional. Sumamos 8.700 megavatios de potencia al sistema. Construimos 2.800 kilómetros de gasoductos, ampliando así un 30% la capacidad de transporte, e incorporamos a más de 8 millones de argentinos al servicio de gas. Hoy somos el primer exportador mundial de biodiesel. También incorporamos al sistema energías renovables, como la eólica y la solar. Y recuperamos YPF para todos los argentinos. Hemos recuperado el dominio de un instrumento fundamental, como es el de una empresa importante, la más importante que tenía el país, que además es testigo y productor en un sector tan importante como es el energético para todo lo que hace al desarrollo, crecimiento económico del país. Plan Energético Nacional. Cumplimos y seguimos planificando para una Argentina que crece. Es una parte... Yo lo vi el aviso en algunos entretiempos de Fútbol para Todos y me resultaba inverosímil lo que estaba viendo, porque cualquiera que conozca lo que pasó en términos de energía en estos años sabe que era meterse en un debate que es justo el debate al que el gobierno no le conviene meterse. Eso que vimos en el spot oficial es indiscutible. Ahora es una parte de la historia. Y la historia completa es mucho más compleja y las omisiones llevan a un balance con un resultado, creo que contundentemente desfavorable para un plan energético. Ayudémonos con una placa para ver las omisiones de ese balance de los 10 años del Plan Energético Nacional. Primer tema, enorme despilfarro de subsidios en las tarifas eléctricas. Por ahí en una solicitada similares al spot en medios gráficos, el gobierno sigue reivindicando las tarifas de gas y electricidad más competitivas de la región para la industria, pero paralelamente los hogares de clase media alta y alta siguen recibiendo decenas de miles de millones de pesos a sus bolsillos. Un despilfarro de recursos inexplicable. Segunda gran omisión de Julio Evi, del gobierno en general.
todos hemos sido testigos y muchos víctimas de los cortes de electricidad que se dieron, es cierto, por olas de calor, pero también, y esto es innegable, por falta de inversión de las empresas eléctricas, que a juzgar por los últimos números de balances que son públicos, están quebradas. Tercera enorme omisión del spot de este balance de los 10 años del plan energético. La escandalosa entrega del 25% de YPF al grupo Eskenazi. El spot reivindica la corrección que el gobierno realizó estatizando YPF y terminando con ese oprobio que fue la entrega del 25% a YPF gratis, con lo cual, como YPF tenía que distribuir dividendos para que la familia Eskenazi pagara con las ganancias de YPF la compra de su porción, YPF durante muchos años invirtió menos de lo que podría haber invertido, y ahora vamos a ver enseguida cuáles son las consecuencias de todo esto. Cuarta enorme omisión, en parte como consecuencia de lo anterior, caída en la producción de petróleo, en parte, no solo, pero en parte consecuencia de lo anterior. 25% cayó la producción de petróleo si uno compara 2013, último año completo, con el 2003. Quinta omisión de este balance de 10 años de plan energético, caída también en la producción de gas, 10% desde el año 2003. Hay debido cuando en algunos reportajes muy concesivos que brindó este fin de semana a propósito de este 10º aniversario, dijo, bueno, en realidad la escasez de energía ya estaba antes, porque antes no se consumía. Dice, en el 2003 sobraba energía, se podía exportar porque el país estaba parado. Bueno, precisamente como el país se reactivó y hubo 10 años de crecimiento, lo que correspondía era que con un plan energético cumplido, Argentina no tuviera que llegar a esto que vas a ver ahora. Déficit energético. En el 2003, las exportaciones de combustibles y de energía fueron de 5.412 millones de dólares. Casi lo mismo que el año pasado, de exportaciones. Con la diferencia de que mientras en el 2003 se importaban 548, el año pasado se importaron 11.415 millones de dólares. Y esto hizo que el saldo de balance energético pasara de un positivo de 4.800, casi 4.900, a un negativo de 6.100. Son 11.000 millones de dólares de diferencia, resultado de ese plan energético nacional. Y consecuencias económicas desastrosas, ¿no? Es decir, si antes había que juntar dólares para pagar la deuda externa, ahora hay que juntar dólares y no alcanzan en un país desendeudado para importar energía. Son 11.000 millones de dólares en un solo año. Vamos a evaluar 10 años de energía, 10 años de el Plan Energético Nacional. Estamos con 4 especialistas. Alberto Devoto, exsecretario de Energía durante el gobierno de Duhalde, con Gustavo Calleja, subsecretario de Energía durante el gobierno de Alfonsín, Víctor Bronstein, ingeniero especialista en el tema, y Federico Bernal, del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura. A los 4 por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. A los 4 en el corte. ¿Quién quiere empezar? Víctor levantó la mano. Sí. Bueno, yo creo que la pregunta que quedó pendiente de si es para festejar o no el plan energético, lo primero que tenemos que decir es que es para festejar que haya un plan energético, digamos, porque una de las características que le ocurrió al país a partir de la década del 90 es que la Argentina dejó de tener plan energético. Es decir, dentro de las reformas estructurales se quedó como consecuencia de eso que el mercado era el que iba a regular la energía. Y lo que ocurre con la energía es que tiene características que la hacen única, en el sentido de que es el elemento o el recurso básico del funcionamiento de toda sociedad. Entonces, es un poco arriesgado dejárselo al mercado, porque el Estado tiene que ser el garante de que nuestra sociedad tenga la energía para poder funcionar. ¿Y los resultados de ese plan, Víctor? Los resultados de ese plan, yo creo que en líneas generales son realmente positivos. Si bien podemos encontrar algunos déficits, que puedo marcarlos ahora, pero una cuestión que quiero plantear, que esto tiene que ver con el informe que
pasaron al principio del programa, que en el tema energético hay que diferenciar lo que es la cuestión de lo, podemos decir, la problemática energética, que tiene que ver con las fuentes de energía, los sistemas de distribución, los sistemas de conversión, etcétera, de la cuestión económica o financiera. ¿No? Es decir, uno no puede analizar un plan energético por el déficit que te trae, digamos, este plan. ¿Por qué? Porque casi todos los países, por ejemplo, desarrollados importan energía. Si importar energía no es un problema en sí mismo. Si lo que vos tenés que garantizar es que tengas energía. Argentina, durante estos 10 años de importante crecimiento, logró tener la energía que necesitaba ese crecimiento, que fue una cuestión importan casi... energía a los países que no la tienen. Los países que la tienen no la importan. Si es que... Uno no siempre tiene toda la energía que necesita. Te voy a decir un caso. Es decir, hay un país que en 1970 era el primer productor de petróleo y que a partir de 1970 se convirtió en el primer importador de petróleo. Es un país que no tiene ninguna regulación respecto al sector energético, digamos, es decir, donde las leyes del mercado funcionan, y que recién en los últimos 2 años logró revertir su curva de declinación. Que había pasado de 10 millones de barriles diarios de petróleo a 5 millones de barriles diarios. ¿Quién es el país? Estados Unidos. Hay otro país que hasta la propaganda del gobierno dice que vamos hacia la soberanía energética, es decir, porque reivindica la soberanía energética como un valor. Claro. Y cuando vos pasás de tener un superávit de 4.000 millones de dólares a un déficit de 6.500... No, pero ese no es lo económico. Yo estoy de acuerdo. Si vos me decís, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo no va a tener regulaciones si no se puede exportar? No, pero... En Estados Unidos, perdóname, pero eso es una regulación. Esa regulación la sacaron después de la década del 70. Hasta ese momento no existía, hasta la década del 70, la primera crisis del petróleo, en Estados Unidos no existía ni departamento de energía. Tenés un general en cada pozo, que eso también es regular. No, perdón. Es un bien estratégico. Obviamente, no, eso es otra cosa, ordenemos. Quiero terminar y así sigamos. Es cierto, en Estados Unidos la política energética la maneja la Secretaría de Seguridad porque lo considera un bien estratégico, en eso coincido. Pero lo que tiene Estados Unidos y que empezó a revertir esa curva decadente fue con el desarrollo de los recursos no convencionales. Y que es a lo que está apostando este gobierno. Y en esto, quiero decir una cosita más. Una cosa que no estoy de acuerdo con el informe es que, por ejemplo, reivindica mucho en ARSA. Para mí en ARSA es un fracaso del gobierno. Digamos. El informe, el spot oficial. El spot oficial, ¿no? Yo creo que en ARSA realmente no cumplió con los objetivos para los cuales fue creado. Es decir, fue una prueba, fue un intento. Argentina no tenía una herramienta para llevar a cabo una política energética, lo intentó con ARSA. Pero también tengo que reconocer que el gran logro de este gobierno, y yo creo que eso sí es estructural, como logro muy positivo de este plan energético, fue la recuperación de YPF, la nacionalización de YPF y los resultados que está dando ahora esta recuperación, yo creo que es una cuestión para reivindicar. Después de una operación escandalosa. Sí, que podemos criticar. Que por ahí el que hace se equivoca a veces, pero lo bueno es que al final se dieron cuenta y el gobierno... ¿Tu balance, Gustavo? Después de el apoyo a la venta, a la privatización, cuando Kirchner hizo votar a todos los diputados del sur y trajeron un diputado en un avión. Pero eso es previo. Y bueno, pero este gobierno. Es que el tema de la política energética, Marcelo, yo soy crítico de los resultados, pero el tema es que acá hay 2 políticas energéticas en la historia, la que empezó con Figueroa Alcorta y terminó con Alfonsín, y la que empezó con Menem y sigue ahora. Es decir, y ahora vos tenés dentro de los que quieren volver al mercado, está el grupo de los exsecretarios y está el gobierno que no sale, quiere salir con algunas medidas, como es el caso que decía, por ejemplo, acá Víctor recién, de lo más importante de los YPF, pero los YPF se quedaron ahí, porque siguen repitiendo un montón de errores, como por ejemplo, no adoptar la política de Evo Morales. Sí, bueno, bacanudo. Vamos a hacer contratos nuevos y no hacemos más contratos de concesión. No hay más contratos de concesión, quiere decir que ahí recupero la soberanía, porque quien decide es el Estado Nacional, o la empresa del Estado Nacional, que tendría que ser la dueña de todos los contratos y todos los demás trabajar para ella. De paso, podían controlar a los contratistas, que no lo controlan, siguen dando concesiones, donde el privado decide cuánto saca, a quién le vende, siguen exportando. Perdón, ¿cuáles son los contratos que hace Bolivia? ¿De qué manera? Bolivia hizo un cambio, dice, bueno muchachos, se acabó, este contrato no va más, ahora decido yo. ¿Quieren trabajar conmigo? Lo que mismo que más o menos que hizo Chávez. ¿Les gusta? ¿Quieren trabajar conmigo? Sí, este es el contrato que van a tener ahora, es un contrato de explotación. Y pasó de 10 millones de metros cúbicos, por día 50,
y le va muy ¿Pero bien. cuál es la diferencia conceptual entre contrato de concesión y contrato de explotación? Yo soy el dueño, soy el Estado, la empresa del Estado, te contrato y vos trabajás para mí, todo el club que sacás es para mí en determinado precio. Y pagan determinadas condiciones. Eso se llama libre disponibilidad del crudo. No, en el caso de... No, bueno, pero en el caso de... La libre disponibilidad del crudo, pero ya hablaste como 10 minutos y estuviste elogiando... No fue tanto. No fue tanto, dijimos 3 minutos. Bueno, es decir, el tema es que los contratos de concesión no van mal en el mundo. Acá este gobierno sigue, no completa la obra. En el mundo va, todo el mundo se basa en contratos. No van. ¿Cómo no? Todo el mundo funciona con... No me mates el dinero, se profesor de la facultad. No sé en qué universidad... Hay que eliminar la concesión, hay que eliminar la concesión. Alberto, ¿tu balance? Cuando yo vi los 10 años? avisos del plan energético, los 10 años, pensé que era una joda de Tinelli, lo digo seriamente, y dije, es como si los franceses hubieran festejado los 10 años la batalla de Trafalgar, ¿no? Porque me parece que no hay plan y que realmente tiene resultados lamentables, o sea, se mienten en las cifras y además no veo muchas cosas positivas en lo que ha pasado. Ustedes hicieron un resumen inicial que prácticamente me exime de seguir haciendo comentarios, salvo que en el spot oficial se habla de que hicimos Atucha 2, todavía no la veo funcionar. Que termina Se inaugura ahora, ¿no? Parece que se inaugura ahora, esperemos que funcione. Esas son chicanas, etcétera. Está en etapa de puesta en marcha. Sí, te voy a contar una cosa. No me interrumpe, te voy a contar una cosa. Yo fui el último secretario. Cuando hice el traspaso, ¿cuál fue la crítica que me hizo Cameron? ¿Por qué no terminaste Atucha 2, que con 700 millones de dólares, sino en año y medio la hacías? Llevan 5.000 millones y 10 años. Así que veamos cómo se organizan las cosas. Tenemos una caída en las reservas de petróleo del 20 y pico %, una caída en las reservas de gas. Vos lo señalaste bien, el tema de los esquenazis fue un episodio vergonzoso avalado por el gobierno nacional. Si se hace esa operación de regalarle a un inversor privado ese porcentaje de IPF, ¿por qué no lo tomó el Estado gratis? Que era lo mismo. O sea que eso te está escondiendo un gran negociado o algo detrás, porque si no, era más fácil regalársela al Estado argentino que a un grupo privado. Que además permitió el vaciamiento de IPF, porque el vaciamiento que después le achacan a Repsol, en realidad es el que el gobierno le permite a YPF. Se tapa con el pacto. Claro. De todas maneras te digo, Gustavo, no pongas los 8, hablamos por los 8, no necesitamos nadie que nos interprete para decir lo que dijiste. Así que eso te pido que te reserves. Nosotros tenemos los 8 exsecretarios, hablamos por nosotros desde marzo del 2009. No necesitamos Vos leíste, que nos vos interprete. presentaste mi libro, Petróleo, Estado y Soberanía en 2005, y no lo leíste. No leíste o te olvidaste, yo lo leíste, porque creo que en la presentación hablaste del libro. A mí me pareció muy escandalosa la defensa que hiciste de Repsol, si es que coincidís con el informe que presentaron. Porque achacar, como hace Devoto, que lo entiendo, porque viene de una tendencia neoliberal y es responsable de la destrucción del aparato. Yo te dejé hablar, no te No, bueno, pero no me pongas a hablar en lo que no soy. ¿Puedo? Sí, porque sintetizar... Gonzalito, bueno, mirá, indirectamente. Achacar a la enajenación del 25% de las acciones de YPF al grupo Eskenazi. Cuando de esa sola operación, si vos analizás los balances y los estados contables de Repsol, de esa sola operación, Repsol obtuvo una ganancia de cerca de 3.000 millones de dólares, más los 15.000 millones de dólares que repartió en dividendos entre 1999 y 2011. Ganancia neta. Gracias a YPF, al desguace y el desmantelamiento y lo que le quitó a todos los argentinos, que rondaron los 20.000 millones de dólares por balance. Y la manera de resolver eso por balance, déjame hablar, por balance entre el 99 y el 2011 le permitió a Repsol pasar de una refinería que era a ser una de las empresas más importantes multinacionales petroleras. Entonces, vos no podés decir que Repsol no invirtió en el país por lo que fue la operación de Eskenazi, que yo no la comparto tampoco. Pero la verdad que a mí me parece... Bueno, te estoy diciendo, justamente por la enajenación que representó los 20.000 millones de dólares de repatriación de dividendos, que no invirtieron acá, no invirtieron un solo centavo. Hay que ir basta ir a los campos. ¿No escuchaste el comienzo del programa? Con complicidad del gobierno. No, escuché que vos te referiste exclusivamente al tema de Eskenazi.
Y es lo que hizo este gobierno, el tema de bueno. Por supuesto, después respondeme lo que está diciendo, porque entonces tendrías que haber empezado diciendo, ¿cómo puede ser que Repsol no haya invertido un solo centavo habiendo ganado 20.000 millones? Porque lo que uno se lleva y lo que quieren transmitir es que pobre Repsol, ¿cómo no invirtió? Porque perdió con la operación de los esquenazos. Perdón, Federico, no estamos acá analizando... Yo te estoy dando mi punto de vista, tengo toda la libertad. Tenés toda la libertad. Sí, estás ignorando elementos muy importantes. La consigna era... Por ejemplo, que el Estado tenía un representante que firmaba todos los balances. Año tras año, la distribución de dividendos... No tenía del poder, vos sabés que si no tenía el control no se puede. El balance y avalaban la distribución. Déjame terminar otra cosita. Respetemos la libertad de expresión. Déjame terminar, que ustedes están siempre acá. Yo hace tiempo que no vengo. Y lo otro que me parece escandaloso es coincidir con el... que Devoto obviamente se sintió muy a gusto, porque el análisis que ustedes hacen del Plan Energético Nacional es el análisis que hace el grupo de los 8 exsecretarios de Energía, que en realidad yo lo llamo 7+1, porque Emilio Apud fue 7 días secretario de Energía. A mí me daría muchísima vergüenza presentarme como exsecretario de Energía habiendo sido una semana. Y hay otros que un mes y pico, una cosa así, si escarban un poquito. Ese grupo de exsecretarios que acá está Devoto, que fue vicepresidente del ENRE en el 99, cuando la Argentina tuvo los peores cortes eléctricos, y este señor dijo, y lo tengo acá, artículo de Clarín, que la ola de quejas se debe a una psicosis de los clientes. Millones de argentinos sin electricidad, cortes reiterados, y este señor estaba al frente del ENRE, que además después fue secretario de Energía en el nefasto gobierno de Duhalde. Los grupos de los exsecretarios de Energía, que tienen una visión absolutamente reaccionaria, neoliberal, fueron los grandes desreguladores. Proponen aumentar tarifas. En la década del 90, la Secretaría de Energía era el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Por qué? Porque cuando él estaba al frente del ENRE, Montamat estaba al frente de la Secretaría de Energía. Con esto termino. Aumentaba la tarifa cuando llovía, porque se generaba a partir de la hidroelectricidad más barata. De eso, y cuando no llovía, la tarifa bajaba. Dependíamos exclusivamente del mercado. Pero más allá de eso, coinciden con un grupo que está encabezado por Daniel Montamat, que fue testigo para una empresa que nos demandó a todos los argentinos ante el CIADI. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Los 10 años yo hago un análisis, yo soy crítico de algunas políticas en relación a la energía y las pueden ver en el observatorio, en el observatorio que vos mencionabas antes. Yo creo que cuando se beneficia como nunca a la ciudadanía en cuanto a calidad de vida, 6 millones de hogares se incorporaron al servicio de gas por redes y electricidad. Se interconectaron 10 provincias que en los 90 estuvieron desconectadas. Se construían gasoductos en los 90. Bárbaro, Devoto. Ese gas se vendía a $2 el millón de BTU de este lado, y en Chile a 28 millones, a $28 el millón de BTU, y se elaboraba y se iba a Estados Unidos. Éramos una semicolonia porque exportábamos masivamente, no teníamos déficit, pero exportábamos nuestro petróleo y nuestro gas natural gracias a los exsecretarios. Nuestras reservas caían, nuestra producción caía, la de petróleo en el 98, que Devoto cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía no pudo revertir, y ahora viene a dar cátedra acá de energía. Entonces, la diferencia entre lo que fue aquella década y lo que fueron estos 10 años, yo la aplaudo. ¿Devoto? Es lamentable tener que escuchar ciertas barbaridades. Verdades, no sé de qué. Vos hablás de una semana. Nosotros en un momento creíamos que éramos 9 exsecretarios, porque lo íbamos a invitar a Kicillof por las críticas que le había hecho a De Vido sobre la gestión energética. No entendí. Como hace, sí, Kicillof criticó a De Vido duramente cuando se hizo cargo del Ministerio de la Política que seguía planificación. Es una chicana. Sí, muy bueno. No hago tenés que explicar por qué Apud está como exsecretario de Energía. Yo no tengo por qué explicar nada. Y vos hablás por el grupo de los 8. No, yo no hablé por el grupo de los 8. Ven acá por mí. ¿Por qué no terminaron Yacyretá? ¿Por qué no terminaron Atucha 2? ¿Quién no terminó Yacyretá? ¿Por qué los cortes eléctricos que no pararon? ¿Por qué no diversificaron la matriz energética? Los cortes eléctricos de... ¿Por qué desregularon? ¿Por qué privatizaron? ¿Por qué los cortes eléctricos de este verano
Ustedes los atribuyeron al clima y en Asunción y Montevideo, que había el mismo clima. Usted no puede hablar de Corte, fue vicepresidente de Todos pueden hablar, Bernal, todos pueden hablar. No puede hablar de los Cortes, no puede hablar de los Curiosamente son los que menos hablan. Cuando usted se cargo de este gobierno, es decir, viene con toda su historia de apoyo a las privatizaciones. Y cuando viene la especificación, especifican las tarifas, pero no especifican el precio del petróleo. Y hoy sigue siendo el dólar el único precio no indexado. Pues en el mundo no fijo de la economía. Está dolarizado. No está. Es decir, acá, por ejemplo, aumenta el dólar, y si la ley de convertibilidad rige en cuanto al congelamiento de precios, menos al dólar. Entonces aumentan las naftas, está el dólar. Aumentó la nafta, pero aumentó el dólar. Aumentó el precio del petróleo, aumentó el dólar. Pues, muchachos, trabajen, como dijo Kicillof un día, con pesos. Vamos a trabajar con pesos. Una pregunta para ustedes, no con dólares. Para terminar. Rescatame algo de estos 10 años. ¿Qué es lo que rescatás? Rescato Yacyretá. Víctor, ¿qué es lo que más criticas? Lo que más critico, no. Yo no quiero entrar en lo que más critico. Le preguntas qué es lo que critica. No, porque lo que rescata es lo que critica. No, bueno, ya lo dije. Yo critico, por ejemplo, lo que se intentó en su momento con Enarsa, pero que después se revirtió con lo de YPF. Critico que algunas por ahí políticas puntuales no estuvieron bien planificadas, y una de las cuestiones que incluso este gobierno tiene un discurso que también escucho acá, de no diferenciar lo que es la problemática que uno puede entrar dentro de lo que es el sistema eléctrico, que es una fuente secundaria de energía, de lo que es el problema del petróleo y el gas, que son fuentes primarias, que son recursos que uno tiene o no tiene como país. Es decir que un país perdió reservas no quiere decir nada. Todos los países, el petróleo y el gas son recursos no renovables, entonces en general tiende a perder reservas. El mundo, a partir de 1986, el mundo consume más petróleo que el que descubre. Entonces es un problema mundial la pérdida de reservas. Y se invierte menos. Y por eso aparece el no convencional. Y por eso, justamente, porque el mundo en este momento consume 90... Es otro tema. Bueno, el mundo consume ahora 90 millones de barriles diarios, ¿no? Y Halliburton, ¿cómo se llama? Y bueno, pero si Halliburton es la compañía ¿con qué quiere sacarla? La compañía de Condoleza. ¿La de Rice? No, Chevron es la de Condoleza. Halliburton es la compañía de Chile. De Chile, vicepresidente. Así como usted solo trajo a... Bueno, ¿qué vas a hacer? No importa. Yo creo que estos muchachos traen algo. Puedo decir yo que... No se ve... Vos que criticás, el que reivindica. Claro, a mí me vas a preguntar qué critico. No, yo reivindico. Y quiero reivindicar. Yo quiero reivindicar. No, para reivindicar está de voto. Bueno, pero para la gracia es que le estoy preguntando. Sí, esa es una hábil maniobra, pero no, yo quiero reivindicar. Es una operación. Es una operación, sí. No, yo quiero reivindicar que lo que se construyó, lo que se hizo, 90.000 millones de pesos invirtieron del 2013 esta parte, de los cuales el 78% fueron inversiones públicas. Y se plasmaron, perfecto, y se plasmaron, lo que pasa es que después omitieron prácticamente todas las obras. Porque no omitieron los 3.000 kilómetros de gasoducto, los 5.000 kilómetros... Ay, te estoy haciendo una chicana. Por eso lo reivindicaste, también. No, pero a ver, realmente... Fue... El mantenimiento del subsuelo... Una sola cosa. En eso coincido. ¿Puedo decir esto? Coincido totalmente con Cachica. Un error que critico es la ley corta. Digamos, la ley corta que sacó Kirchner, porque cuando fue una de las peores cosas que hizo durante el gobierno menemista en materia energética fue la reforma constitucional del 94, la provincialización de los recursos. Pero las provincias en ese momento, como no se había sacado una nueva ley de hidrocarburos, quedaron con el dominio del hidrocarburos, pero la administración seguía de la nación. No es técnico, es político. Centrales nucleares como nunca en los 20 pero no estoy discutiendo la ley corta del petróleo. ¿Qué importa? Últimos 20 años. Estamos discutiendo. No, lo importante es que la energía es un problema de seguridad y tiene que ser de la nación. Es un error de vuelta. Pero cuando vos quieras. Pero varias veces te voy a invitar. Ya viniste varias veces, vas a invitar. Una vez, dos veces. Bueno, perdemos el tiempo discutiendo cuántas veces nos van a invitar. De cualquier manera, hemos coincidido. La ley corta. Antes de despedirlos, le voy a decir a Bernal que nosotros criticábamos a Repsol cuando Repsol estaba a cargo del gobierno y la elogiaba Cristina. Y Cristina recibía a Eskenazi y lo llamaba Sebastián.
y Sí, está Enrique, bien, siempre. 3 meses antes de la adquisición, no cuando vale. ya se vaciaba completamente la Para empresa. él no vale. Las Pero la relaciones eran recuperación, buenísimas. la Hasta el recuperación. martes que viene. Para él no vale. Vamos a un corte y... A ver.